Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive la Renta Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Por cierto, ya próximos a celebrar 7 años al aire a través de esta frecuencia, todos los jueves a las 10 de la noche y sábados a las 4 de la tarde. Así que pues agradecerle a usted el favor de su atención en estos años y bueno, pues exhortarlo a que nos siga escuchando, además a través de esta frecuencia modulada, también a través de todas las plataformas de podcast. Nos puede encontrar en todos lados como Viverrent y o como Mundo Inmobiliario. Este programa, pues el objetivo de este programa sabatino es mostrarle toda la data para que usted pueda literalmente encontrar hacks, opciones para que pueda vivir de las rentas. Lo hacemos con mucho gusto. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, co-conductores de este programa, y mis queridos socios a quienes saludo con gusto esta tarde, y su servidor. Y hablando de esto, Pablo, Eduardo, pues hoy tenemos justo un tema bastante interesante, la garantía hipotecaria con tecnología, que bueno, pues son estos créditos de liquidez con garantía hipotecaria que cada vez se hacen mucho más sencillos gracias a la tecnología. Hoy los bancos los están ofreciendo pues con un clic. Es una maravilla poder pues primero que se haga el análisis, ¿no? El análisis de que el banco haga el análisis respecto a si es usted calificable o no para estos créditos y que le pueda dar de manera digital sin que usted tenga que trasladarse a una sucursal, pues le pueda dar toda la información, le pueda dar toda el seguimiento, las tasas, las opciones, si lo quiere a más meses o menos meses, vamos, a 20 años, a 15 años, a 5 años, que regularmente los créditos de liquidez son a 5 o 10 años, pero bueno, siempre hay opciones. Y ojo, porque pues estos créditos de liquidez con garantía hipotecaria también son mucho más económicos que los créditos, por ejemplo, de una tarjeta de crédito o los créditos de liquidez personal. Siempre el CAT y los intereses son mucho más bajos cuando hay una garantía hipotecaria. Entonces, es una forma, pues a través de esta tecnología en la que usted puede entender cómo funciona, de cuánto le va a quedar la mensualidad y sobre todo, pues con un clic usted acepta y de manera inmediata se le abona a su cuenta pues este dinero. Ojo, porque hoy todavía, a pesar de esto, se requiere la firma ante un notario, que también ya hay notarios que lo están haciendo de manera electrónica, de manera digital, y pues es una maravilla. Y yo creo que muy pronto vamos a llegar a que sea 100% con un clic. Hoy, insisto, se hace con un clic, pero al ser garantía hipotecaria siempre se requiere que vaya usted a la notaría, aunque, insisto, ya hay notarios, pocos, pero ya hay, que también están haciendo la firma y la escritura de garantía hipotecaria pues de manera digital, lo cual hace pues que ya cada vez veamos estos trámites muy apegados al famoso blockchain, ¿no? A esta forma en la que pues con un solo clic vamos a poder comprar, vender y hacer lo que haga falta. Pero bueno, regresando al tema, Pablo, Eduardo, pues los créditos de garantía hipotecaria pues son una forma de poder sacar, de hacer cash out, ¿no? De estas pues obviamente de estas utilidades, de este dinero que ya tiene usted ahí metido en esa propiedad, porque a lo mejor es una propiedad que le costó 2 millones hace 5 años y que hoy vale 6, ¿no? Ha triplicado su valor y a lo mejor es una propiedad que usted no quiere vender. Bueno, pues por lo menos hay que sacar pues ese dinero, esa liquidez y usarlo e invertirlo en otras cosas. Así lo recomendamos, Pablo, Eduardo. Sí, muy bien, pues un saludo, socios. Este tema es muy interesante, el tema de los créditos de garantía hipotecaria con tecnología, y como hemos hablado mucho en este programa, pues el problema de todo este mundo de las hipotecas, de los registros públicos de la propiedad, etcétera, es que fue diseñado en otra época, en el siglo XIX, y todavía se mueve muy lento, pero vamos hacia allá. A mí me gustaría empezar mencionando, bueno, por qué a los bancos les encanta
las propiedades inmobiliarias como garantía hipotecaria frente a cualquier otro tipo de garantías personales o de otras propiedades, porque obviamente los activos inmobiliarios, como ya hemos dicho, es el principal activo en el mundo. O sea, en el mundo hay activos de empresas, acciones, de muchas cosas, pero el principal activo en valor es el activo hipotecario, perdón, el activo inmobiliario. Entonces, ¿por qué les gusta? Pues en primer lugar, porque no se puede mover, ¿no? Está en un sitio fijo y si vas ahí va a seguir el activo. En segundo lugar, porque siempre aumenta de valor, a diferencia de otros activos, no se deprecia, sino que aumenta de valor y a no ser que lo trates muy mal, no, digamos, el requerimiento de mantenimiento no es tan grande. Entonces, por eso les gusta mucho a los bancos y porque la capacidad de poder ejecutar esa garantía en prenda que se da para el préstamo, pues es alta. Y hay un registro único, digamos, que define quién es el propietario y si el banco tiene un derecho de cobro o una garantía con esa propiedad, pues también es bastante seguro. Entonces, por eso les gusta mucho a los bancos. Pero el problema es que esa intermediación de los notarios y del registro público es muy lenta y muy costosa. Entonces, la tecnología va innovando. Como tú dices, ya podría estar en blockchain, podría estar en otros sistemas, pero tenemos que pasar por el sistema oficial de gobierno, que son esos dos factores, ¿no? Los notarios y el registro público. Los notarios, pues hay competencia, son negocios privados, hay competencia en precios, algunas notarías lo hacen más ágil, por ahí vamos avanzando. Pero por el lado de los registros públicos, pues es un monopolio, además un monopolio local. Tú no puedes registrar una propiedad de un estado en otro, ¿no? No podríamos, digamos, hacer un acuerdo con el registro público de la Ciudad de México para registrar todas las propiedades de México. No se puede. Tienes que registrarlo en el ámbito donde está la propiedad. Entonces esto pues genera muchos problemas porque cada registro funciona de una manera distinta. Y aquí quiero terminar con una idea que ha funcionado muy bien en Estados Unidos. En Estados Unidos sí es más ágil, pero ¿qué han hecho los bancos? Han dicho, bueno, tú tienes un equity dentro de tu propiedad, que es este valor, esta diferencia entre lo que debes de la hipoteca, incluso si tiene hipoteca, y lo que vale hoy. Como las propiedades se han revalorizado mucho, tú tienes ahí gran parte de las familias tienen su patrimonio precisamente en esas propiedades donde incluso viven ellos. Entonces, ¿cómo puedes liberar ese equity, ese gran ahorro, ese patrimonio que has generado ahí? Tu riqueza está debajo de tus pies, pues liberándola con una hipoteca de liquidez. ¿Qué han hecho en Estados Unidos? Han creado un tipo de hipoteca que se llama HELOC, que es donde tú dices, bueno, vamos a decir que mi propiedad vale $500,000, debo 150,000 de hipoteca, entonces me quedan ahí 350,000 de valor. Sobre eso a lo mejor el banco dice, te puedo prestar $250,000, más de lo que ya tienes. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una hipoteca sobre ese valor, pero no te dan todo el dinero, sino simplemente aplican esa garantía de $250,000 sobre la propiedad y te dan una línea de crédito revolvente. Es como si fuera una gran tarjeta de crédito donde tú solo pagas los intereses del crédito que tú uses, pero al final la garantía que está detrás es tu propiedad. Y esto me encanta, Luis y Eduardo, porque de alguna manera podríamos ponerle un gravamen a la propiedad una sola vez. Imagínense, por ejemplo, con un banco, esto es un neobanco, que ponga un gravamen sobre la propiedad por esos $200,000 en este caso, y se usen o no, ese gravamen siempre está ahí. A lo que voy es que en el título de propiedad va a aparecer ese gravamen y ya es una cuestión de la relación con el banco, de cuánto capital vas usando, cuánto vas regresando, etcétera, o incluso si se pasa a otra entidad. Pero ya el gravamen oficial sobre la propiedad no se mueve. Yo creo que por ahí podemos ir avanzando y ver qué bancos estarían dispuestos a hacer una hipoteca de este tipo utilizando tecnología de manera que la deuda y los pagos se vayan resolviendo en la aplicación y no directamente en el registro público. ¿Qué les parece, socios? Es muy interesante y volvemos a lo mismo de que los activos inmobiliarios son los activos más seguros, no solo para los inversionistas, sino también para los bancos. Pero me fascina cuando plantearon este tema, socios, yo me fui un poco más a esa innovación que hay, ¿no? Y pensaba en, por ejemplo, cómo se puede dividir una propiedad en tokens, ¿no? Y que actualmente existe la tokenización de propiedades y efectivamente tú puedes tener una partecita y puedes comprar y vender. Pero ya sé que estamos hablando de crédito. Yo creo que muy pronto van a empezar a aparecer estos neobancos o estas startups fintech
que van a poder hipotecar tus tokens sobre propiedades, de modo que todos los activos inmobiliarios que tengas de esta manera digital también van a poder respaldar un préstamo y que te permite tener liquidez y poderla invertir en otro o multiplicarla o hacer esta escalera de crecimiento perpetuo. Pero efectivamente yo le veo muchas posibilidades a la tecnología, la seguridad del blockchain ha permitido que esos derechos parciales o totales sobre una propiedad no sean falsificables, sean absolutamente trazables, tengan un propietario específico, pueda grabarse una transacción, a ver, eventualmente este token está como resguardado por esta institución, ¿no? A modo de préstamo y luego poder regresar al propietario inicial. Creo que las posibilidades son infinitas y conforme esto se vaya consolidando más, pues la posibilidad de acceso a liquidez y a tener pues, creatividad en cómo puedes financiarte para volverte inversionista y para ir creciendo, se van a volver infinitas y con muchas menos complicaciones y con mucha más seguridad para todas las partes. No sé cómo lo ven ustedes, socios. Sí, es que me encanta este tema porque precisamente hacia ahí quería llegar y tú lo has terminado de definir muy bien, ¿no? O sea, como el sistema oficial es tan lento y tan costoso, también lo hemos visto, ¿no? En los fideicomisos que tenemos. Entonces, la tendencia, socio, sería poner propiedades a nombre de fideicomisos o de algún tipo de entidad o entidad jurídica, persona moral que controle un sistema de blockchain o un sistema de un neobanco. Y ya una vez que lo tienes ahí, por dentro, en los contratos con el neobanco, lo puedes dividir, lo puedes hipotecar, lo puedes, digamos, hay muchísima más libertad y te saltas todo el proceso oficial, legal de los notarios y de los registros de la propiedad, ¿no? Sería como sacar las propiedades, desenraizarlas de donde están legalmente y darle unas posibilidades infinitas, ¿no? En la tecnología. Yo creo que hacia allá vamos y ya lo hemos visto. Esto no es ciencia ficción. Lo hemos visto con esta tokenización de la que estaba hablando Eduardo, ¿no? Y de manera que luego cuando vas a vender la propiedad, pues no tienes que volver a pagar ese 8 o 10%, sino que ya está a nombre de un vehículo financiero y todas las transacciones de compra-venta son dentro del vehículo financiero y no con el registro público, ¿no? Seguramente Sí, en el haya... caso de la tokenización así será, Pablo, pero bueno, yo creo que también en este blockchain se suben, bueno, no creo, estoy seguro que se suben las autoridades, las tasas tributarias, ahí van a estar implícitas, aunque sea con un clic, habrá que pagar impuesto por adquisición, traslado de dominio, vamos, impuesto de adquisición de bienes inmuebles, impuesto sobre la renta, si es que aplica, o sea, todo va a estar ahí en un clic, pero va a estar en el caso, digo, las tokenizaciones lo has explicado muy bien, sin duda, no va a haber necesidad de estar trasladando siempre, como sucede en la transmisión de la propiedad a través de la figura de la compraventa. Pero sí, cuando hablamos de blockchain, pues hablamos de que una propiedad inmobiliaria en la que hay traslado de dominio, transmisión de dominio, sí va a tener implícitos pues todos los impuestos. No quiere decir que pues las autoridades se vayan y más las fiscales, pues vayan a perdonárnoslas. Sí, claro, claro. Bueno, Sí, pues tenemos invitado, Pablo. sí, hoy tenemos un invitado que es un alumno de Vive de las Rentas de nuestra academia, Víctor García, es titulado en Administración Financiera y Víctor es un empresario que justo tuvimos un webinar con él el domingo pasado, muy interesante, de León y muy joven, por cierto, tiene creo que son 32, 34 años, ahora nos dices, Víctor. Y lo que me encanta de tu recorrido es que ahorraste, leíste a Kiyosaki muy joven y empezaste con el dinero que hiciste en tus primeros emprendimientos, empezaste a ahorrar y a invertir en propiedades y ahora ya puedes vivir de las rentas con 38 unidades en lofts que ha hecho también gracias a lo aprendido en el curso 3x3. Bienvenido, Víctor. Tenemos pocos minutos. El domingo pasado nos contaste todo tu recorrido y bueno, pues te quería preguntar cómo hiciste para tener esta disciplina saliendo de tu carrera y empezar a ahorrar. Esta parte que veíamos el domingo pasado, ¿qué te dejó a ti tan claro
no empezar a utilizar tu dinero en recursos para consumo, ¿no? En tu casa, tu coche, etcétera, como hace todo el mundo a los 22 años. Y ahora a los 32, 34, recuérdame tu edad, ya has podido tener 38 puertas y todavía no tienes casa propia. Sí, tengo 34 años y siempre el objetivo fue la libertad. Yo sabía que el dinero era solo una herramienta para llegar a eso y Tenemos problemas con la comunicación con Víctor, vamos a ver si nos la podemos restablecer en unos minutos más, pero bueno, pues hablaba justamente Víctor de Robert Kiyosaki y de esta forma en la que ha impactado a miles de personas. La verdad es que es un personaje que ha impactado la vida de millones, no decía yo miles, pero yo creo que son millones de personas sin duda que hemos podido entender cómo funciona el mundo, cómo funciona el mundo de las finanzas, sobre todo cómo funciona el mundo de los bienes raíces, de los bienes inmuebles, porque pues la mayoría de las personas siempre buscan comprar un inmueble para cumplir con el requisito, ¿no? Cumplir con ese requisito en el que ya, pues check, ya tengo mi casa, ya estoy viviendo en ella, ya tengo que dejarle a mis hijos, pero pocos entienden que se pueden hacer negocios a través de esto, a través de los inmuebles, y que encima puedes apalancarte, por ejemplo, del sistema financiero y del sistema fiscal, ¿no? Como lo hace Kiyosaki, con quien he tenido oportunidad de conversar varias veces, de cenar, de entrevistarlo, en México, por cierto, y pues un personaje que sin duda es un ícono. Le llaman Pablo Eduardo el padre de la educación financiera, increíble, ¿no? Y recuerdo que un día, Pablo, estábamos en un restaurante justamente en Puebla y le decías a alguien, oye, lean ese libro y casi lo regañabas porque pues no lo estaban leyendo, no lo tenían por ahí, que alguien lo estaba leyendo, afortunadamente. Sí, lo tenían en el cesto de la persona de limpieza del restaurante, me encantó. Sí, ese es el gran valor de Kiyosaki, o sea, pues yo creo que ha convertido vidas, ha sido un parteaguas para muchísimas personas y así lo fue con Víctor, que creo que ya lo tenemos por aquí, a ver si tienes mejor señal. ¿Ya me escuchan? Dijiste que lo leíste como a los 17 años. No tenemos tiempo de ver todo el recorrido que nos contaste el domingo, pero si nos puedes dar unas Ok, pinceladas de lo que hiciste desde tu carrera universitaria hasta estos 34 años donde tienes este patrimonio de 38 puertas. muy bien. Comencé haciendo negocios y empecé a ahorrar durante 10 años y pasó un tiempo donde comencé a invertir en departamentos pequeños y siempre la meta fue la libertad y el dinero siempre creí que era una herramienta nada más para lograr eso. Muy bien, entonces tuviste esa disciplina de las utilidades de tu negocio, pues no comértelas año con año, las fuiste guardando y llegó un punto en el que tuviste claro que te gustaba invertir en bienes raíces y empezaste a hacer aparta estudios, ¿no? En una zona popular donde había una buena relación entre la renta y el valor de la inversión. Y después hiciste el curso 3x3. Tu primer proyecto fueron 18 aparta estudios, si mal no recuerdo, y el segundo 20 aparta estudios, ¿no? Y si nos puedes resumir qué renta te generan estos dos edificios y en Y cuánto así tiempo. es, el primer edificio me da un promedio del 18% de ROI aproximadamente y el segundo edificio me da un 17%, 16% algunas veces de ROI cada durante el periodo de tiempo que lo llevo operando. Y la verdad es que el curso intensivo que tomé me ayudó a definir espacios, tiene bastantes ideas, tiene bastantes herramientas también para que te ayudan a ir armando el paquete e ir acomodando las piezas de lo que quieres. Nada más sí creo que lo más importante es tomar acción. Sí, claro, y tú tomaste acción, hiciste un edificio, te llevó unos 2 años, ¿no? Y en cuanto terminaste en lugar de como muchas personas decir, uff, qué dolor de cabeza, tanto tiempo de construcción, de rentar, te lanzaste ya con el segundo, ¿verdad? Sí, la verdad es que me gustó el proceso constructivo y me acostumbré al sufrimiento y al dolor del proceso. Lo disfruté. Y también me decías que el primer proyecto se lo presentaste hasta 4 arquitectos, que los 4 te dijeron uno detrás de otro que no se podía hacer eso tan pequeño, ¿no? Hasta que encontraste a alguien que ya te entendió. Sí, claro, fueron 4 arquitectos los que no supieron o no quisieron meterse al proyecto por lineamientos de desarrollo urbano, por X o Y razón. No quisieron hacer el proyecto hasta que
un estudiante recién egresado de la universidad. Él entendió la idea y el concepto, y él fue quien me ayudó a desarrollar los edificios. Genial, Víctor. Pues muy bien, estas dos propiedades, 38 puertas, te generan alrededor de 150,000 pesos al mes. Buenísimo, lo has financiado todo con fondos propios de tu negocio. Y para terminar, ¿qué recomendarías a los dueños de negocios o pequeños negocios o autoempleados, ¿no? que a lo mejor les va bien una temporada, ¿no? en sus negocios y no sabemos cómo va a ir la situación a futuro? ¿Qué les recomendarías en cuanto a inversión, dado tu experiencia? Bueno, yo les recomendaría que el negocio lo vean como una persona o alguien que trabaja para ti, y no tú seas un esclavo del negocio. Que veas un negocio como una persona o alguien que te ayuda a generar ingresos, no volverte tú esclavo del negocio, y definir bien los objetivos. Perfecto. Bueno, y esos beneficios, meterlos en un vehículo automático. Me decías que de pequeño veías los hoteles como algo donde Claro, hay una dueño. máquina. Ujú. Sí, me Los decías. hoteles nunca ves al dueño, entonces Ah, el dueño está dormido y sigue generando. sí, sigue generando además mientras sus huéspedes duermen también. Ese es un negocio pasivo redondo. Exacto. Pues muchísimas gracias, Víctor, por compartir tu experiencia. Invitamos a la audiencia a escuchar el webinar completo en nuestra serie de webinars Mastermind, ViveRent, donde Víctor en hora y media nos detalló todos estos detalles de su experiencia, y te felicitaron los más de 200 personas que estaban conectadas por esa disciplina que tuviste de ahorrar e invertir solamente en bienes raíces y ahora poder tener este flujo pasivo a los 34 años. Muchas felicidades, Víctor. Gracias por compartir tu experiencia. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y en la entrevista hay un poco más de detalle sobre todo el proceso constructivo y de detalles que les pueden ayudar ahí. Ojalá y la escuchen. Muchas gracias, Víctor. Y tú también tienes el espíritu que tenemos en ViveRent de compartir cuando has pasado por estas penurias y cosas que te hubiera gustado que te hubieran explicado antes. Entonces, muchas gracias por tu generosidad compartiendo. Claro que sí, yo creo que el conocimiento se comparte. Y gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, pues adelante, Luis. Muy Pues bueno. gracias, Víctor. Increíble, Pablo. Siempre estos testimonios pues hacen que veamos que todo lo que compartimos aquí en este podcast, en este programa de radio, pues tenga resultados. Y hablando de resultados, tenemos un lanzamiento en estos días. Invítanos, Pablo, Eduardo, porque pues va a ser un día en el que tienen que conectarse a este webinar gratis. Es una clase gratuita donde van a poder entender lo que es un momento cero. Y pues sucederá el próximo lunes a las 8 de la noche. Bueno, no este lunes, el siguiente, lunes 22. Sí, el lunes 22, 8 de la noche, hora del centro de México, vamos a tener un lanzamiento ViveRent de una nueva fase de nuestro proyecto Bacalar. Eso es todo lo que le podemos adelantar. Y bueno, pues siempre nos dicen, oye, avísenme cuando vayan a salir una nueva fase, un nuevo proyecto. Les estamos avisando que es este lunes 22 a las 8. Se pueden ir registrando en viverrent.com. Regístrense para poder estar ahí y agarrar estas oportunidades, porque saldrán muy pocos lotes aún. Y te vamos a explicar además cómo vas a triplicar en muy poco tiempo. Entonces es importante, atentos por favor. Nos vemos. Tienes ahí. 350,000 pesos, si los quieres triplicar, pues ya nos vemos ahí este lunes 22 de julio a las 8 de la noche, y la clase pues no tiene costo, así es de que súmate y regístrate en viverrent.com. Tienes que ir a la página, ahí haces la cita, ahí te registras. Y pues nada, también quien quiera darse una vuelta a oportunidades de inversión, visiten la misma página, viverrent.com o vivedelasrentas.com, o síganos y encuéntrenos en todas las redes sociales igualmente como Vive de las Rentas, o a Pablo como Pablo Maestro de las Rentas, a Eduardo como Eduardo de las Rentas, o a su servidor como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Yo le agradezco el favor de su atención. Recuerde que además del radio, pues escúchenos en el podcast, suscríbase. Soy Luis Ramírez. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue ViveRent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos. Esto es ViveRent Radio. Vive de las rentas.
¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Más de 30 estaciones por FM. Desde hace 7 años ya estamos cumpliendo 7 años al aire. Gracias a usted y gracias pues a toda la información que vamos compartiendo, porque el objetivo de este programa es que usted tenga toda la data, todas las noticias, pues toda esta información para que encuentre oportunidades y pueda literalmente vivir de las rentas. Ese ha sido el objetivo de este programa, los sábados a las 4 de la tarde, pero también los jueves a las 10 de la noche. Nos encuentra en todos lados como Viverrent, así el programa o las redes sociales Viverrent o Mundo Inmobiliario. Y me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto. Y bueno, pues hoy, como todos los días, Pablo, Eduardo, pues tenemos información de valor. Recordarle a la audiencia que nos pueden escuchar, pues insisto, en todas las plataformas de podcast, como Viverrent, así nos encuentra. Entonces, ojalá que le pueda dar clic y nos pueda escuchar, además de manera retroactiva, siempre con temas interesantes como el que traemos el día de hoy, que es, pues, cómo pasar de 3X a 6X en 2 años comprando tierra con apalancamiento. Suena abrupto, suena pues a imposible y también a algo así como fácil, ¿no? Pero pues hace justo el podcast pasado, el programa pasado, el bloque anterior, hablábamos de Robert Kiyosaki, un hombre que habla del apalancamiento, que tiene más de 15,000 propiedades y justamente pues a través del apalancamiento de los créditos puede comprar tierra, por ejemplo, o departamentos a precios interesantes, pero me refiero al enganche. Lo que da de enganche pues es mucho menos del valor total y eso hace que la oportunidad y en consecuencia la utilidad sea mayor, porque no es lo mismo invertir en un terreno, por ejemplo, que vale 1,000,000 de pesos y en el que yo voy a dar nada más 300,000 de enganche, pues estoy dando el 30% y el 70% me lo están financiando. Y es ahí donde está el secreto, comprar propiedades con financiamiento y que pues ese financiamiento pues obviamente va amortizando el impacto financiero y reduce ese costo financiero para que al final pues mi inversión inicial y luego la inversión que voy pagando mes a mes durante la vida del crédito pues va teniendo mucho mejores rendimientos. ¿Gracias a qué? Pues gracias a la plusvalía, gracias al incremento del precio de la propiedad, y eso es algo que pasa en empresas como Vive las Rentas, se lo digo desde ahora, como en Viverrent, donde usted puede comprar un terreno con un enganche de 350,000 pesos, que quedan muy pocos, y tenemos un lanzamiento el próximo lunes 22, donde usted va a poder comprar a crédito. Además, le damos crédito propio sin intereses a 5 años para que usted pueda pues tener por lo menos 3X. O sea, ¿qué quiere decir 3X? Que triplique el valor de su inversión. Pero si hablamos, ojo, si hablamos solo del enganche, porque al final usted va a invertir solo el enganche de entrada, pues podríamos estar hablando de mucho mayor rendimiento. Y esto pasa pues en nuestros terrenos. Desde ahora le digo que entre a viverrent.com para que pueda suscribirse o inscribirse para este próximo lunes 22 de julio. Será un evento privado online gratis. No tiene que hacer otra cosa más que registrarse en viverrent.com. Y bueno, pues esto lo puede hacer con nosotros, pero también, pues Kiyosaki, por ejemplo, lo ha hecho con más de 15,000 propiedades, 15,000 propiedades a través de las cuales se ha apalancado, pues de eso, del Use Banks Money, de Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, este tema me encanta. El apalancamiento lo resumiste muy bien, Luis, con esta idea también de Kiyosaki que mencionábamos en el bloque anterior. ¿Cómo puedes, o sea, tú calculas el rendimiento de una inversión como si tú tuvieras que poner todo el dinero? Pero si solamente pones una parte del dinero, pues entonces el cash on cash, que se llama el rendimiento sobre el cash que tú pusiste, es mucho más alto que ese rendimiento inicial. Entonces, por eso el título del programa de hoy, cómo obtener rendimientos 3X que pasan a 6X a través del apalancamiento. Y además de la teoría, como siempre en Viverrent, pues nos gusta enseñar con la práctica. Entonces, este tipo de vehículos de inversión los hemos hecho, nos lo pedían mucho, ¿no? Oye, ya aprendí cómo hacer tortugas. En el bloque anterior teníamos al entrevistado Víctor García, que ha hecho 38 puertas, que le dan un 17% de ROI. Entonces, bueno, es un ROI muy alto, pero ¿cómo llego ahí? ¿Cómo amaso esa cantidad de patrimonio para ponerla a trabajar al 17%? Bueno, pues ahí necesitas hacer proyectos de ganancia de capital.
donde hay una entrada y una salida, ¿no? Y por eso creamos Vive Tierra, nuestra división de tierra, para que puedas aprovechar esas grandes ganancias de capital que generalmente se pueden hacer más en tierra o en proyectos de preventa. Pero además, si te damos crédito, que eso lo hemos hecho por primera vez en Vive Renta, en este proyecto de Cotown Bacalar, pues todavía puedes obtener rendimientos más altos. Entonces, este ejemplo del 3X se basa en lotes que sacamos inicialmente en 500.000 pesos, ya no quedan de esos, pero bueno, hay otros de unos 700.000, y donde además solamente pones una parte de enganche. Y el ejemplo que tenemos ahora es un lote que cuesta entre 700 y 800.000, dependiendo de la ubicación. Solamente pones 350.000 pesos de enganche, o sea, la mitad, y se va a triplicar en valor, ¿no? Digamos, esos 700.000 van a pasar a 2.100.000, se triplica. Pero como tú solo has puesto la mitad, pues realmente para ti es un rendimiento de 6X en tan solo 2 años, ¿no? Es fantástico este ejemplo, Eduardo, que tú lo has diseñado muy bien y está previsto realmente pues para nuestra comunidad Vive Rent para que puedan multiplicar su patrimonio, pues en este caso 6X, ¿no? En 2 años. Es fantástica la oportunidad. No sé si Es que se Eduardo. unen dos cosas, Pablo, Adelante. Luis. Una es invertir en un momento cero, en ese lugar, en ese momento preciso donde te permite multiplicar. O sea, ya creo que el principal secreto es saber dónde, cuándo comprar, ¿no? Y eso es lo que enseñamos en Vive las Rentas y esas son las oportunidades extraordinarias que nosotros traemos. Pero si además usas el apalancamiento en donde solo pagas una parte del bien, tú ganas el equity completo. Entonces el cash on cash es impresionante cómo multiplicas. Ya lo decía Kiyosaki, lo decía, bueno, lo decía Luis Ramírez, ¿no? Ya no nos remontemos a Kiyosaki, lo decía Luis Ramírez. Decía, pues si tienes dinero para comprar un terreno, pues ¿por qué no compras dos? ¿O por qué no compras tres con ese mismo dinero? ¿Y cómo lo logras? Apalancándote. Y ese apalancamiento puede ser de muchas formas. Puede ser con créditos de liquidez, como lo que hablábamos en el bloque anterior, pero muchas veces también te puedes apalancar de el que vende, ¿no? Del vendedor, del desarrollador, porque hay créditos propios que te permiten usar ese crédito a tu favor y multiplicar la cantidad de bien que vas a tener. Al final, tú vas a pagar poquito a poquito, pero la plusvalía va a ser inmediata para ti. ¿Por qué? Porque si de pronto quisieras vender en un año o dos, pues vendes, pagas lo que debes, pero todo el equity va para ti. Entonces es una forma de hacer, pues prácticamente dinero sin dinero, o digamos multiplicar un poco dinero y volverlo, pues eso, 3X, 6X, 10X, ¿no? Depende de hasta dónde puedes estirar ese apalancamiento, pero si yo tuviera 1 millón de pesos, trataría de estirarlo y si pudiera ponerle 200, 300 a cada uno de los inmuebles, pues me compro tres, ¿no? Y si veo que es una gran oportunidad, pues a lo mejor saco un crédito de liquidez de otro millón y compro otros seis, ¿no? Ese es el secreto de poder multiplicar en un momento cero y creo que lo que está sucediendo en México, en ciertas zonas y lo que estamos encontrando en Vive las Rentas es extraordinario. Y si usas estos hacks, pues puedes en 2 años pasar tu patrimonio, a lo mejor tienes 350,000 y de pronto pues tener ya 2, 3 millones de pesos, que ya es una cantidad mucho más importante. ¿Y qué es lo que tienes que hacer cuando tengas ese equity? Volver a invertirlo en otro momento cero y volverlo a multiplicar por 6, por 10, y eso es lo que muy rápido va a hacer que tu patrimonio crezca exponencialmente. ¿Qué piensas, mi querido Kiyosaki mexicano? Pues mientras se prepara El Luis Kiyosaki está. aquí. No, me encanta el ejemplo que has puesto, Eduardo.
Y efectivamente también hay que trabajar mucho la mentalidad, ¿no? Porque la mentalidad latina es, pues no debas, paga cuanto antes las deudas. Y aquí lo que estamos diciendo es, si tienes 1 millón, pues divídelo en 3 enganches, ¿no? Entonces, en lugar de comprar uno de contado, ¿no? Mientras que la mentalidad de no te endeudes, ten cuidado, etcétera, te va a ir a pagar las cosas de contado. Pero imagínate que tú tienes que ahorrar para comprar todo de contado. Se te pasa el momento cero, o sea, se te pasa el tiempo. Aquí lo que hacemos con esta idea que estaba dando Eduardo del apalancamiento y sobre todo dividir o incluso hacer otra hipoteca de liquidez y comprar otros 3, que decías, Eduardo, es básicamente, es como si te trajera varias oportunidades de momento cero del futuro, pero te los trae ahora. O sea, porque si no, si tú solo compras uno de contado, vas a tener que esperar a que, bueno, ya lo vendas, o sea, pasas esos 2 años, haces tu ganancia y luego tienes que volver a reinvertir, pero es que en ese momento, pues ya las propiedades en toda esa zona están mucho más caras, entonces no puedes reinvertir ese dinero, no le puedes dar el mismo poder que tiene ese dinero hoy. Entonces, ¿cómo traes ese dinero de dentro de 2 años a hoy? Pues apalancándote. Y de esta manera que explicó Eduardo muy bien, es como puedes multiplicar, ¿no? Es como si dices, hoy ojalá hubiera invertido en Cancún hace 50 años. Bueno, pues ahora tienes esa oportunidad en el momento cero y con el dinero que tengas, aunque sea poco, multiplícalo con este poder de apalancamiento, en este caso con crédito del desarrollador, que es una de las técnicas que existen para poder apalancarte, incluso aunque ya tu capacidad de crédito esté topada. Pues muy, muy interesante. Me encanta este concepto, Pablo, de máquina del tiempo, porque es como si pudieras ir al Viajar futuro en el hoy, tiempo. Sí, exacto. y además con un dinero que no tienes, ¿no? Y me recuerda un poco, y hablando de momento cero, lo que logramos hacer con proyectos como Ecotown Bacalar, ¿no? Es una máquina del tiempo porque logramos con los hacks que hicimos, con hacer una búsqueda exhaustiva, con encontrar el terreno perfecto con todos los atributos de plusvalía y a un precio extraordinario al comprar en volumen, ¿no? Porque compramos mucha tierra, que logramos transmitir esos beneficios a los inversionistas. De modo que al comprar en Ecotown hoy estás comprando 3, 4 veces abajo del precio de mercado de la zona. Digo, siempre les decimos, hagan la tarea, pero nosotros hemos hecho la tarea y de verdad, en la zona, en los terrenos de al lado y a cualquiera que encuentres, no los encuentras abajo de 6, 7, 8, 10 mil el metro cuadrado. Imagínate algo que puedes comprar hoy a 2,000 el metro cuadrado, por ejemplo, o menos en algunas promociones. La verdad es que es algo increíble. Y si eso multiplicas con la magia del apalancamiento para irte al futuro Sí, donde pudieras tener para comprar 10, pues yo me compro 10 hoy, ¿no? Y multiplicas. Es que el dinero nada más es entender cómo moverlo, entender cómo invertir en bienes raíces, dónde, cuándo y aprovechar las oportunidades, porque las oportunidades también pues no duran para siempre, ¿no? sí, exacto. Me encanta este concepto de la máquina del tiempo. Lo has puesto muy bien resumido. Yo creo que lo vamos a acuñar. Entonces, por un lado, ahora con estos precios que tenemos en Bacalar, estás yendo la máquina del tiempo hacia atrás, porque esos precios de 1.500, 1.800 el metro cuadrado, pues ya no existen en la zona. Entonces, nosotros, como dijo Eduardo, te estamos facilitando precios de hace unos años, porque por el volumen que compramos, las características del terreno, etcétera, y te lo estamos trasladando a ti. Entonces, ahí ya te estás yendo hacia atrás. Pero también es una máquina de tiempo hacia futuro, porque estás subiéndote en un cohete, en un elevador que va muy rápido en esa zona y que sabemos que se va a multiplicar por 3 en estos 2 años, ¿no? Entonces, pues sí, pon más fichas ahí de partida, ¿no? Sabiendo que va a multiplicarse por 3, pues pon más fichas de partida para no tener que esperar 3 momentos ceros, ¿no? Sino que en uno solo hagas esos 3, en este caso te multipliques por 3 o por 6 si te apalancas esos 3 lotes en lugar de comprar solo un lote. Bueno, es un ejemplo y traemos estos conceptos en productos reales y en este gran momento cero, pues que no se va a repetir en décadas en México. Esperamos. Adelante, Luis. Me parece que tiene problemas de conexión, Luis. A ver No, si... no, aquí estamos, Pablo, Ahora. excelente. Me encanta lo que mencionan y creo que son pues muy creativos y eso es lo que tenemos que despertar en la mentalidad de nuestra comunidad, de nuestros radioescuchas, pues esa creatividad y
tú lo decías de manera muy correcta, acertada, Pablo, hay que trabajar la mentalidad, porque pues a veces son los miedos, ¿no? El miedo a la deuda, y claro que la deuda es mala cuando hablamos de deuda de mi tarjeta de crédito y deuda que no pago, pero la deuda es buena siempre y cuando el apalancamiento traiga como consecuencia, pues eso, que tengas 10, 11, tenemos alumnos que tienen 15 hipotecas, 18 hipotecas, y luego cuando se acaba, pues esa capacidad de pago, pues hay que seguirla generando, ¿no? Miedo, por ejemplo, a pagar impuestos, porque obviamente, pues al no tener o al no incrementar tus ingresos, no puedes incrementar tu capacidad de pago y eso hace que evidentemente tengas pues menos posibilidades de tener más créditos. Pero al final, pues también hay que reformar el sistema que tenemos en México, que es absurdo porque las hipotecas en México y en Latinoamérica funcionan para tu primera hipoteca, para esa primera casa, para esa primera vivienda. Ese es el objetivo, que cubras esa necesidad de vivienda y no pues ven el negocio potencial como las hipotecas en Estados Unidos, ¿no? En donde pues la hipoteca tiene que ver o se otorga de acuerdo al incremento de las rentas, ¿no? O a lo que deja ese negocio, hablando de un edificio que se renta y pues se puede refinanciar o de una casa que se renta, ¿no? Y si a mí me pagan más de renta, pues yo te puedo, entonces ya vale más de acuerdo al negocio, no de acuerdo y ni siquiera al inmueble, ¿no? No de acuerdo ni siquiera al avalúo, sino al avalúo por rentabilidad. Entonces eso creo que algo que hay que cambiar en el sistema mexicano, pero mientras lo cambiamos, pues también los mexicanos pueden invertir en Estados Unidos o pueden invertir en España, irse abriendo otros caminos donde pues las tasas, por ejemplo, en Europa, en España son mucho más cómodas que en México, igual en Estados Unidos. Y pues eso es lo que hay que romper paradigmas, romper los miedos, pero también los límites, las limitaciones. Hablábamos en el episodio anterior, por ejemplo, del blockchain, y pues es una maravilla, ¿no? Hoy las firmas digitales no necesitas ir, si vas a comprarte una casa en Florida o en Texas o en Madrid, no tienes que ir físicamente, puedes comprar ya afortunadamente a través de estos certificados digitales o de estos firmas digitales, pero pues también pues existe la figura del apoderado, en fin, formas hay, lo que hay que hacer es tomar acción y pues entender cómo lo refieres con esta máquina del tiempo, que pues alguien me decía el otro día, es que es absurdo, ¿de qué me sirve comprar una propiedad que va a estar pagando el inquilino durante 15 años? ¿Qué gano yo? No gano nada, me decía alguien. Y digo, bueno, pues lo que no ves es que ganas, que dentro de 15 años esa propiedad va a ser totalmente tuya y lo que va a costar, ¿no? Pero es un tema de mentalidad. Sí, exacto. Y es un tema también de preparar la mente sobre el tema del riesgo y la deuda, ¿no? Y este tipo de deuda, pues es deuda buena y hay cada uno, a ver, hay gente que me pregunta, oye, ¿qué me conviene más? ¿Hacer esto o lo otro? ¿O cuál, qué es mejor? Pues no hay una sola solución mejor. También tú tienes que conocerte como inversionista y ser capaz de, por un lado, medir tu apetito, digamos, o aversión, que es lo contrario al riesgo y con qué puedes vivir tranquilo. También hay gente demasiado precavida que solo puede vivir tranquilo si tiene todo pagado y no tiene inquilinos. Entonces, pues bueno, pues es otra situación que tienes que trabajar tú en tu mentalidad, pero abriendo cierta tolerancia al riesgo, pues tú puedes construir, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que esté vacío 6 meses, que no va a estar vacío, pero bueno, pues dentro de la deuda que vas a tomar, toma una parte, toma 6 meses de pago de hipoteca y guárdalo en un sitio. Entonces ya eso pues, te da tranquilidad. O para algún fondo de mantenimiento, etcétera. Entonces también esos riesgos son medibles y acotables y los puedes hacer una provisión para esas cosas, ¿no? Entonces es una cuestión de ir trabajando ese apetito y pues darte cuenta al final que el apalancamiento, que es el tema de hoy, pues multiplica el dinero que tienes. De ahí viene del efecto palanca. Con poco peso a través de la palanca, con poca fuerza, puedes levantar un peso muy grande, ¿no? Entonces, en este caso, con 350.000 pesos, puedes hacer un patrimonio de 3 millones, como dijo Eduardo en el ejemplo, ¿no? En 2 años. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Pues si no has hecho como nuestro invitado del bloque anterior, Víctor, que estuvo ahorrando durante 10 años para poder generar ese patrimonio y meterlo en 30 y tantas puertas, pues tienes que ganar esos 10 años. ¿Cómo lo haces? Con este apalancamiento y con el momento cero. Son dos grandes ingredientes que van a catapultar tu inversión. Y si no puedes asumir ese riesgo, pues entonces tienes que ir por el camino lento, ¿no? Y vas a tener que esperar 10 años o más. Bien, pues entonces si quieres informarte más sobre estos dos fenómenos, el apalancamiento con terrenos en preventa y el momento cero,
te invitamos a un seminario donde vamos a explicar muy bien todo este proceso y además vamos a sacar una nueva fase totalmente inédita en Ecotown Bacalar, donde puedes ejercer estas grandes ganancias. Este seminario, este webinar, es el lunes 22 de julio a las 8 p.m. hora del centro de México. Puedes irte registrando porque van a salir ahí unos tickets y se acaban normalmente la misma noche o el día siguiente de estos lanzamientos. Entonces solamente vamos a sacar unos pocos tickets con estas posibilidades y unas ofertas que solo estarán disponibles ese día. Apúntate en viverrent.com y ahí estaremos, y en el podcast estaremos poniendo el link para registrarte en este seminario el día 22. Y ahí te vemos el lunes 22 y también apúntate por ahí el 3 de septiembre para la mayor reunión de inversionistas en el magno evento inmobiliario, en donde hace rato decías, Luis, que vamos a cambiar las cosas en México. Sí, nosotros queremos ayudar, ser punta de lanza para que cambien regulaciones, para ayudar a inversionistas, desarrolladores, autoridades, para ir haciendo y transitando hacia la modernidad y hacia una evolución financiera con tecnología, con nuevos modelos constructivos y demás. Vamos a tener oportunidad de conocernos, de discutir muchas cosas que nos hagan crecer nuestro IQ de inversionistas. Así que si quieres una reunión personal, nos vemos ahí también en el magno evento el 3 de septiembre. Es un gran evento presencial y ahí puedes tener en el Teatro Telcel la magia de estar conectado con pues cientos, casi miles de personas que van en ese proceso de creación de riqueza, de crecimiento personal y financiero y hacia la libertad financiera. Además de unos ponentes geniales que vienen de distintas partes del mundo, de Estados Unidos, de España y otros ponentes que anunciaremos en las próximas semanas. Gran magno evento inmobiliario, 3 de septiembre en la Ciudad de México. Todo el día ahí nos veremos. Y antes, el día 22 de julio, en este seminario de inversión Momento Cero, 8 p.m., 22 de julio, en línea en Zoom. Pues esos son dos grandes fechas que tenemos próximamente y les invitamos, Luis, Eduardo, a que pues utilicen el verano si tienes un poco más de tiempo, un tiempo libre para formarte, para preparar tu futuro financiero y para entrar a aprovechar estas oportunidades, porque se pasa 2024 y este momento, el 2024 es el año del momento cero, pues también se va a acabar con el año prácticamente. Entonces, el año que viene no va a haber estas oportunidades. Así es. Y se acaba el año y se acaban las oportunidades y luego diremos, bueno, pues esperémonos a enero para hacer esa inversión y es ahí donde pues vamos claudicando y lo hacemos cada año y se vuelve terrible. Así es de que yo también los exhorto a que pues se apalanquen, así como de los bancos y usen el dinero del banco, pues se apalanquen de todas las herramientas que compartimos aquí en el podcast, en el programa, en la comunidad, en este webinar que tenemos este lunes 22, que además es gratis. Vénganse a dar una vuelta para que entiendan de qué hablamos. Suscríbanse en viverrent.com y bueno, pues que se apalanquen de todo esto que tiene por objeto poner nuestro granito de arena para que ustedes puedan también comprender, entender y aprovechar estos hacks, estas oportunidades, esta data, para que puedan invertir y vivir de las rentas, porque es el sueño que tenemos todos, ¿no? Ser el señor de las rentas, vivir de las rentas, pero pues pocos lo hacen porque pocos toman acción. Y fíjense nada más, cierro este episodio y este programa compartiéndoles el dato del primer trimestre de consultoras inmobiliarias en México. La vivienda creció en valor el 9.80% en el primer trimestre de este 2024, o sea, casi el 10% de valor. Se está volviendo imposible que las personas compren una vivienda y es ahí donde estamos entrando al negocio de las rentas. Ya, por ejemplo, Google hoy está a tope con esto, ya está disponible Google Vacation Rentals. Y esto, pues imagínense por qué se sube Google, que es un motor de búsqueda, a competir con Airbnb, con Booking y está empezando con las vacacionales. Pero yo no dudo que, por ejemplo, Google se convierta en un motor de búsqueda para rentas tradicionales muy pronto, si ya lo está empezando a hacer ahora con las vacacionales. Y es que estamos transitando en todo el mundo inmobiliario y el mercado inmobiliario está transitando hacia el mercado de las rentas. Entonces solo habrá gente que alquile, o sea, inquilinos o terratenientes. ¿Tú de qué lado quieres estar? Porque la brecha se está abriendo y los momentos se están acabando. Así es de que empieza ahora mismo y date una vuelta a viverrent.com. Yo te agradezco el favor de tu atención, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera,
Síganos en las redes sociales, en todas como Vive Rent. Yo soy Luis Ramírez, muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Vive Rent Radio, Vive de las Rentas. Te esperamos la próxima semana.